Bienvenidos a un nuevo tutorial de Visual Basic. Hoy vamos a ver cómo conectarnos a una base de datos que esté en SQLite, que para mí es una de las mejores bases de datos porque cuando hace uno programas pequeños, pues nada más le incluye uno el fichero y las referencias y ya no tiene uno que andar instalando cosas externas. Entonces vamos a ver cómo conectarnos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a sqlite.org diagonal download.html y vamos a bajar hasta donde dice precompiled binaries for .net y le vamos a dar aquí en system.data.sqlite y nos vamos a ir hasta abajo dependiendo del framework que estemos utilizando y de los 32 o 64 bits. Vamos a bajar las librerías, que yo siempre bajo el .zip porque siempre vienen las librerías, las .dll ahí. Entonces una vez que encuentren la versión que quieren, lo bajan, lo descomprimen y ya estamos listos para comenzar ahora sí. ¿Okay? Entonces lo primero que voy a agregar es un list view. List view, no, un listbox, perdón, y voy a agregar dos botones. Este botón va a ser el botón de crear base de datos y este va a ser el de consultar. Ok, entonces cuando le den crear base de datos, voy a llamar una función. Entonces voy a crear esa función sub crear base de datos, ¿sí? Entonces aquí la mando a llamar en el botón call crear base de datos. Ok, entonces ahora sí voy a programar esta función. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra cadena de conexión. Voy a crear una constante cadena conexión as string igual, y como toda conexión de base de datos tenemos que especificar la ruta en donde está nuestro archivo. Entonces va a ser data source igual a artículos.db. ¿Okay? Aquí artículos porque yo lo estoy creando en la carpeta raíz del programa. Ya si quieren poner rutas absolutas o rutas relativas, ya ustedes, es a su criterio. Yo lo voy a dejar en la carpeta del proyecto y se va a llamar artículos, mi base de datos, y le voy a dar que trabaje por la versión 3 de SQLite, perdón, punto y coma. Okay. Entonces vamos a crear dos variables que va a ser el objeto de la conexión y va a ser as SQLite connection. Okay. Aquí no nos lo detecta, entonces hay que dar clic derecho al proyecto, vamos a agregar referencia, le damos a donde dice examinar y en donde extrayeron sus DLLs, entonces ahí le van a navegar hasta ahí y van a importar la que es sqlite.net.dll. Si no la encuentran, no se preocupen, yo se las proporciono, ahí las pueden descargar en la descripción del video. Entonces le damos a aceptar y por último vamos a importar finsar.sqlite. ¿Ok? Y ya se nos quitó este error. Nos está dando una advertencia de que no se ha inicializado la variable. Bueno, entonces vamos a crear otra variable que va a ser el command, que como siempre se usa para ejecutar las consultas. ¿Ok? Vamos a crear un try y un catch. Entonces en el catch vamos a ponerle, bueno, vamos a cambiar el catch por finally, ¿sí? Y vamos a ponerle if not is not in objeto de conexión. Entonces cerramos la conexión.
¿sí? Entonces, si nuestra aplicación no se logró conectar, cerramos la conexión, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a hacer la conexión, que va a ser igual a new SQLite connection, y le vamos a pasar nuestra cadena de conexión y le vamos a poner and igual a new igual a true. Aquí punto y coma. Ok, esto es para que siempre que le den se vacíe y me cree una nueva. Ok, entonces una vez que hicimos eso, ahora sí vamos a abrir la conexión, el objeto de conexión punto open, y vamos a ejecutar una consulta. Entonces con el object command va a ser igual a al objeto de conexión punto create command. Ok, y ahora sí vamos a ejecutar nuestra consulta. El command punto command text va a ser igual a create table productos, va a tener un ID de tipo integer y va a ser primary key y va a tener un nombre de tipo text. Ok, está faltando aquí el punto y coma. Ok, y ahora sí ejecutamos nuestra consulta, ejecute no query. Ok, entonces voy a crear otra consulta, voy a copiar esto y voy a insertar into productos del ID, el nombre, los valores 1, no sé, una televisión, punto y coma, y voy a copiar, lo voy a pegar, un teléfono, solo para llenar algunos datos. Ya ustedes le ponen ahí un botón de ir insertando y hasta ahí estamos listos. Entonces, si lo ejecutamos y le damos a crear conexión, uy, nos encontró SQLite exception. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, ya vi cuál era el error. Bueno, ya vi cuál es el error. Me había faltado agregar una referencia. Entonces, cuando yo di agregar referencia y le puse examinar, les había dicho que era este el que faltaba, pero también necesitamos estas dos. Pero si yo las intento agregar, me dice que no es una referencia válida. Entonces lo que hice es que me los copié y me los pegué ahora sí en donde tengo mi proyecto, luego en la carpeta bin, debug, y aquí lo pegué, ok, que es este fichero. Y también pueden agregar el otro. Ese es el error que me estaba dando. Y aparte aquí tenía otro error, sí, ok. Entonces esperemos que ya funcione. Le voy a crear base de datos y ya no me marcó ningún error. Entonces, ¿cómo verifico que mis datos, bueno, que mi base de datos se creó y que se insertaron los datos? Entonces, en la carpeta que les había dicho, de la del proyecto, y luego en bin, en debug, se fijan que ya nos creó un ficherito que se llama artículos.db. Este va a ser nuestra base de datos. Como aún no hemos programado la parte de leer, pues no podemos saber si está correcto o no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear otra función, sub leer datos, y voy a crear otra vez un din, el objeto de conexión as SQLite connection div object command as SQLite command, y ahora voy a crear un lector SQL
Data Reader, ok. Sí, estos tres, que los dos primeros ya los habíamos visto, y este solamente para leer los datos que nos mande la consulta. Entonces voy a crear un try, un catch, y aquí vamos a crear un finally. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a copiarme esto, ok. Era este, ¿sí? Aquí en el catch vamos a mensaje x.toString para que nos diga el error, y aquí dentro del try vamos a comenzar a leer nuestros datos. Entonces, como al principio, el objeto de conexión igual a new SQLNI connection, y le voy a pasar mi cadena de conexión. Ahorita yo le estaba poniendo no igual a true para que me la reemplazara. Aquí solamente estoy accediendo a mi fichero, ok. Entonces el objeto de conexión va a ser igual a open, y el object command va a ser igual al objeto de conexión punto create command, ok. Al igual que ahorita, entonces al object command punto command text va a ser igual a select todo from productos, ok. Ejecuto mi consulta, pero ahora lo voy a guardar en el object, en el lector, ¿sí? Entonces el object command punto execute reader, ¿sí? Creo que aquí va así, ¿sí? Porque nos va a devolver un array. Entonces un listbox, al listbox que hemos agregado le vamos a borrar los ítems, punto clear, y vamos a hacer un while en el objeto en el object reader punto read, mientras esté leyendo en el listbox 1 punto items punto add, y ahora sí me voy a referir al arreglo. Yo le puse nombre, ¿sí? Y si todo va bien, si lo corremos, le doy a crear base de datos. Aquí me lo creo, lo voy a consultar y no pasó nada porque no mandé llamar la función. Ok. ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Leer datos. Sí. Ahora sí, voy a crear, que se supone que ya está creada, pero para que la reemplace, y lo le doy a consultar. Y aquí ya me leyó los datos que ya tenía. Entonces, solo como un extra, yo tengo este programita que se llama SQLite Administrator. Si le ponen SQLite Admin, la primera que le sale en Google, lo descargan. Aquí yo lo tengo. Si lo ejecuto, nos sale esta interfaz. Yo le voy a dar abrir y voy a navegar hasta donde tengo mi proyecto. Aquí login, debug, artículos, y aquí le pongo mostrar SQL y lo ejecuto. Bueno, select todo from productos, ejecuto y aquí salen mis datos. Esta ya es como una interfaz muy pues sí, más para manejar la base de datos. Aquí le pueden crear pues le pueden crear las tablas, le pueden modificar todo lo que ustedes quieran para que se eviten andarla creando aquí desde código. Pues la crean
allá con el programa y ya solamente la copian ahí y se conectan a ese fichero. Bueno, les voy a dejar todos los archivos de descarga. Espero que les haya sido útil la información. Nos vemos en el próximo video.